Vamos a nuestra próxima presentación. El próximo conferencista es Wilson Calderón, LATAM Technical Manager de ManageEngine, con su conferencia Obteniendo visibilidad y control de la nube. Wilson es ingeniero en sistemas con más de 19 años de experiencia en consultoría y gestión de TI. Cuenta con amplia experiencia como líder de proyectos y consultoras para gestión de servicios de TI, gestión de operaciones y ciberseguridad en empresas grandes, públicas y privadas de Colombia. Y, por supuesto, también conferencista de los eventos de Conecta B2B desde ManageEngine. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir acá. Gracias por recibirnos y es un placer, como siempre, estar aquí en los eventos de Conecta en la medida que se puede. Bueno, como decían, hoy les quiero hablar un poco sobre el tema de obteniendo visibilidad y control en la nube. Es un tema que tiene que ver con lo que estaban hablando hace un rato del problema de multinubes, el problema que tenemos ahora de cuántas nubes podemos llegar a tener, pero vamos a arrancar desde el principio, como dicen, bueno, ¿cómo empiezo a resolver los temas de a qué tengo derecho o a qué tengo yo acceso a esos temas de recursos en la nube? Y esa es una sigla que si la leemos, normalmente decimos, bueno, SIEM, y si la entienden ese SIEM con S, es un tema de gestión de eventos y con la información, no, ese es un SIEM con C, ¿ok? Que es el tema de obtener visibilidad y control en la nube, y es lo que vamos a descubrir hoy. La charla es para descubrir este concepto, bueno, que es un concepto nuevo que tiene que ver con todo lo que es las multinubes o multicloud. Entonces, arranquemos diciendo que lo que está pasando ahora es que en la constante evolución de las compañías, en lo que están buscando para proveer sus servicios a sus clientes, para hacerlos más digitales, para hacer esa transformación digital, obviamente significa empezar a adquirir más recursos y eso implica muchos más riesgos. Simplemente traer un teléfono que es propiedad del empleado y empezar a obtener información, a traer el correo electrónico de la empresa o algo, ya es un riesgo. Traer tu propio dispositivo significa traer tu propio riesgo. A veces dicen eso, pero cuando empezamos a lanzar en recursos privilegiados, obviamente ahí también hay muchos riesgos que tenemos que empezar a controlar. Por eso, la base de esto es empezar a hablar sobre qué debemos empezar a tener en cuenta cuando afrontamos eso. Y es básicamente este proceso. ¿Quiénes son mis usuarios? ¿Quiénes son las personas que yo tengo en mi empresa? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Dónde tienen ellos? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué accesos tienen? ¿Y sobre qué recursos hay? Eso es lo primero que tengo que identificar. Usuarios, recursos y después a qué tienen acceso. Si lo trasladamos al modelo normal de trabajo en un ambiente on-premise, vamos a entender que eso significaría lo que hoy en día se conoce como un directorio activo, ¿verdad? La gestión de identidades, acceso a un directorio activo. Pero si lo vemos en el modelo ya un poco más multinube, vemos que tenemos un problema ya que es un usuario tiene diferentes dispositivos, tenemos obviamente un modelo de directorio activo en la nube, también un modelo de directorio activo en sitio o un modelo híbrido, también tenemos obviamente diferentes proveedores de nube y obviamente tenemos diferentes recursos en cada uno de ellos. Entonces, la información se accede no solamente por un usuario, sino por múltiples usuarios, pero también se accede por diferentes recursos. Ya no es el usuario el que accede, hay un recurso que está accediendo a información también. Hay un recurso o una aplicación que desarrolle que accede a la información. Entonces, con base en esto, vamos a empezar a tener en cuenta que, obviamente, la mala gestión de identidad puede ser un error demasiado costoso. Podemos tener todos los controles que queramos, pero un simple mal movimiento, una simple mala gestión, ya definitivamente puede llegar a ocasionar un grave error, ¿verdad? Como lo vemos aquí en la foto. Entonces, partiendo de este principio, vamos a empezar a ver qué dice, por ejemplo, algo como Gartner. Dice, bueno, ¿qué es gestión de identidad de acceso? Vuelvo y les digo, arrancamos por el principio. Y si hablamos de qué es de gestión de identidad de acceso, hablamos que es la disciplina que habilita a los individuos correctos el acceso a los recursos correctos en los momentos correctos y por las razones correctas. Si vemos eso, es muy sencillo. ¿Quiénes son mis usuarios? ¿A dónde van a acceder?
y vamos a habilitarlos a los recursos que son necesarios por las razones necesarias. No hacer que, bueno, mira, aquí están todas las llaves del reino, mira a ver todo dónde quieres entrar, ¿sí? Sino más bien vamos a ver poco a poco. ¿Qué es el principio de menor privilegio o el principio de cero confianza, por decirlo así? Llevando esta metodología, si vemos ahora algo que necesitan las empresas hoy en día, todas las empresas deben tener una plataforma de gestión de identidades y accesos, sin hablar todavía de cloud, pero si solamente, así se hará solamente on-premise, debería tener algo como lo que estamos viendo acá. Debería tener obviamente el gobierno, las identidades y accesos, debería tener un control de los cumplimientos, por ejemplo, los que tengan que cumplir con PCI, con ISO, con FISMA, con GDPR, con GLBA, con HIPAA, con todos los modelos que hay por ahí que necesitamos empezar a cumplir. Entonces, desde aquí arranca el control de todos esos compliance. Además de eso, una correcta gestión de los passwords que se tienen acceso, si es que todavía manejan passwords. Tener una correcta gestión de los roles y obviamente hacer solicitudes y control de acceso a los recursos, inclusive mucho más cuando esos recursos son privilegiados. ¿Qué es un recurso privilegiado? Algo que maneja información privilegiada. Si hablamos de un banco, obviamente es donde está la información de los usuarios, de los clientes, tarjetavientes. ¿Quién está teniendo acceso a ese servidor de base de datos? ¿Quién tiene acceso al servidor o al switch? ¿Quién tiene acceso al router? ¿Quién tiene acceso al firewall? Más aún de eso, bueno, aparte de eso, ¿qué hizo el que accedió? Durante la hora que estuvo adentro, ¿qué hizo? ¿Quién le autorizó el acceso? Una simple pregunta que yo siempre hago cuando voy a una empresa, cuando empiezo a hablar de gestión de identidades y acceso. Yo les digo, la primera pregunta, ¿tienen director activo? Obviamente, la respuesta es, sí, lo tengo, sí, tengo director activo. Bueno, ¿en qué lo manejas? En Microsoft, perfecto. ¿Cómo lo estás administrando? No, con la herramienta nativa de Microsoft. Con PowerShell hago muchas cosas, todo esto. Listo, una sola pregunta. ¿Cuántos de tus empleados directos de TI son administradores de dominio? Es la primera pregunta que les hago. Y puedes decirme, algunos me dicen, uy, no, sí, tengo 5 o 6 porque son los que me colaboran con diferentes cosas. O ahora otros que me dicen, no, solo uno. Es que es más, yo tengo solo una cuenta administradora de dominio. Entonces la siguiente pregunta le hago, bueno, ahora, ¿cuántos de tus colaboradores conocen esa cuenta administradora de dominio? No, la tienen que conocer todas. Entonces miren que ya empezamos a tener ese principio de simplemente donde nace la seguridad, que es en el director activo, ya no tenemos un control de quién está accediendo y quién está haciendo cambios. Pero ahora imaginemos esto a un nivel ya de recursos en la nube. Entonces, si lo vemos en on-premise, tenemos unos retos claros, que son verificación y autorización sencillas, de pronto es más fácil porque sabemos qué es lo que hay. Sabemos dónde están mis recursos en on-premise. Posiblemente tenemos usuarios externos, pero los conectamos más fácilmente. Pero si nos mudamos al ambiente cloud o híbrido, los datos se almacenan fuera de la red corporativa, es lo primero. Lo segundo, los usuarios acceden a las aplicaciones empresariales desde la nube, ubicando desde diferentes ubicaciones y desde diferentes dispositivos. Entonces, ahí es donde está el reto más allá de esto. Entonces, comenzando acá, estos son algunos desafíos de IAM en cloud, de lo que es gestión de identidades y accesos. Y miren, aquí los enumeré un poco cómo podrían ser esos desafíos. Lo primero, carencia de lógica y estándares. Cada proveedor tiene sus propias recomendaciones para la gestión de identidad de acceso. Ejemplo, Azure obviamente tiene su usuario, tiene sus instancias, tiene sus recursos, y ahí tiene unos usuarios que pueden crear recursos, otros usuarios que pueden crear diferentes tipos de cosas, pero si nos movemos a Google, pueden tener otro modelo de identidad de acceso. Si nos movemos a AWS, tienen otro modelo de identidad de acceso. Si nos movemos a otro privado, no sé, qué sé yo, Alibaba, los que sean, IBM, Oracle, todos ellos van a tener su propio modelo. El problema es que yo como cliente necesito tener 3 o 4 proveedores. ¿Cómo administro todo en un solo lugar? Hace un rato decían, la ideal es que tengamos todo en un solo lugar, que tengamos un dashboard de todo. Eso es fundamental. No solamente para tener la gestión de mis recursos, sino también para tener la gestión de las identidades. Sería buenísimo. Pero más allá de tener la gestión de identidades, saber qué están haciendo mis identidades en esos recursos. El segundo, seguridad eficiente. Un pobre manejo en la seguridad de contraseñas de acceso. Seguramente todos tenemos un acceso mediante contraseña. Entonces tenemos una contraseña para uno, una contraseña para otro, o puede ser la misma contraseña. Pero ¿cómo estoy garantizando que se están generando las políticas adecuadas de gestión de contraseñas si es eso? ¿Cómo estoy asegurando que están cambiando esa contraseña? ¿Quién la está usando? ¿Quién está accediendo? ¿Quién la está usando? ¿Quién intentó acceder y no pudo por un error de tipeo de contraseña?
Una vez está bien, ¿verdad? 2 veces de pronto se equivocó 2 veces. 3 veces, listo, es lunes. Entendible que se equivoque 3 veces el lunes. Pero 50 veces en 10 minutos, 100 veces, 1000 veces, ¿eso ya qué sería? Un intento de acceso por fuerza bruta con una cuenta privilegiada, ¿sí? Pero tengo que tener esa información de algún lado, tengo que tenerla allí. Lo que sigue, sin control de privilegios, no hay carencia del control de privilegios. ¿Quién está usando los privilegios? ¿Quién está accediendo a los recursos privilegiados y qué están haciendo en esos recursos privilegiados? Variedad de plataformas, obviamente al existir múltiples nubes, vamos a tener múltiples retos, vamos a tener múltiples instancias, múltiples identidades, múltiples retos como tal. Y lo dinámico de la nube es que simplemente está cambiando constantemente y yo tengo que tener control sobre las identidades sobre esto. Entonces, con base en estos retos, ¿qué sería lo que sugerimos entonces? Aplicar este concepto que se llama SIEM. Este concepto, hoy en día, yo les decía, esta charla lo que estoy tratando de hacer es explicarles un concepto nuevo, no es con el ánimo de ver qué nos podría estar haciendo falta en el momento de nuestras empresas moviéndose a la nube. Y estas son unas cosas que yo les recomiendo muchísimo que empiecen a revisar poco a poco, que sea construyéndolo con las soluciones que ya tienen o mirando qué les hace falta para llegar a este concepto, ¿sí? Lo primero es que esto que se llama SIEM, que si lo traducimos es Cloud Infrastructure Entitlement Management, que es la gestión de los derechos de acceso a los recursos de infraestructura, por decirlo así, en la nube, que es básicamente la solución que administra derechos y permisos de los servicios en la nube. O sea, los títulos que dicen por ahí, los títulos, los derechos de acceso. Y si lo vemos un poco más acá, la palabra clave es esta, entitlement, que sería la autorización específica que concede el usuario de entidad para utilizar ciertos recursos. Y recuerden que aquí el reto ¿cuál es? No solamente es el usuario el que está accediendo. Fíjense que tenemos también temas como recursos, pueden ser acceso a recursos compartidos, bases de datos, pueden también hacer recursos como máquinas virtuales, contenedores, o inclusive cuentas o usuarios como tal. O sea que un servidor o un microservicio o una aplicación o un recurso puede también necesitar acceso a otros recursos, muchas veces en la misma nube o muchas veces en otras nubes. Entonces, con base en eso, la clave aquí es esta palabra, que son los derechos de acceso, básicamente. Y siguiendo acá, ¿qué debería entonces ser una solución SIEM en sus organizaciones? ¿Qué es lo que ustedes deberían empezar a armar allí, cada uno de ustedes? O si ustedes proveen soluciones a sus clientes, ¿qué deberían sugerirle a ellos? Lo primero, aplicar el principio de menor privilegio. Vamos a hacer algo consultivo. Si es vamos a hacer una consultoría al cliente. Entonces, lo primero que le vamos a decir es, listo, vamos a arrancar aplicando el concepto de menor privilegio, que es, vamos a darte acceso únicamente a lo que necesitas. Con base en eso, tengo que empezar a hacer una auditoría desde la base, que es el directorio activo normal. ¿Qué tantos accesos tengo? ¿Qué tantos usuarios tengo? ¿Cuáles son los usuarios que tienen y qué derechos tienen ellos de acceso a los recursos locales? De ahí en adelante, ¿cuáles son los recursos en la nube y qué derechos de acceso hay? Segundo, ojalá tener un panel de control centralizado de todos los recursos que tengo en la nube para saber qué tantos recursos tengo allí y cuáles de ellos son privilegiados y cuáles no. Y lo tercero, resetear y controlar el acceso a toda la nube, rastrear y controlar, todos los accesos a la nube. ¿Qué sería eso? Empezar a saber, a hacer una auditoría, una gestión. ¿Quién accedió a este servidor en la nube? ¿Quién accedió a este microservicio? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Quién intentó acceder? ¿En qué momento accedió? ¿Quién concedió el control? ¿Quién elevó privilegios? Todo debe quedar como un log de auditoría. Y ya con eso, empezar a involucrar soluciones de inteligencia artificial para identificar riesgos. Eso lo hace un SIEM con S. Si hablamos de un SIEM con S, que es el gestor de eventos de seguridad de la información, un SIEM sin un tema de UEBA no es un SIEM de siguiente generación. UEBA es la analítica del comportamiento de usuarios y entidades. ¿Qué significa eso? Que él aplica inteligencia artificial para saber el comportamiento del usuario, el comportamiento de lo que está haciendo. Si lo trasladamos a la vida normal, ustedes toman cierta ruta para ir a sus trabajos al día. Todos los días se levantan a una hora determinada, hacen ciertas actividades, toman cierta ruta entre 8 de la mañana y 9 de la mañana, llegan a la oficina, hacen una ruta, pueden salir a una hora determinada. Casi que siempre es algo que se puede controlar o se puede saber qué hace. Pero de un momento a otro salió a las 3 de la mañana, de un momento a otro tomó unas rutas diferentes, de un momento a otro hizo 3 o 4 paradas antes de llegar a la oficina. Una vez estuvo ok, 2 veces, 3 veces, ya es algo anormal.
Eso lo estoy llevando a la vida cotidiana. Entonces es donde uno dice, este usuario tiene algo que puede estar generando un comportamiento anormal. ¿Que pueda traducirse en un posible riesgo? No sé, eso lo evalúan las autoridades que estén evaluando eso. Si lo trasladamos a tecnología, miremoslo a un usuario que regularmente se conecta a las 9 de la mañana, entre 9 y 9 y 10 a su equipo. Entre 10 y 12 del día hace 3 o 4 conexiones a un servidor o a 2 servidores, descarga 2 archivos, hace unas conexiones por VPN. Entre 2 y 4 de la tarde intenta, o bueno, hace unas descargas de archivos nuevamente o hace unas modificaciones de otros. Y así lo hace, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Pero de un momento a otro incrementó esa cantidad. O también intentó acceder a recursos que nunca accedía, o a horas que nunca lo hacía. Eso sería un acceso o un comportamiento anormal. Eso es lo que estamos invitando a tener acá, un registro de ese comportamiento anormal, porque todavía no hay un problema, pero es un potencial problema causado por un insider, que si lo conocemos, al menos entre el 70 y 75% de los ataques son causados por insiders hoy en día, ¿sí? Esto, si lo involucramos con inteligencia artificial, esa inteligencia es la que tiene que estar recolectando esa información y decir quién es un potencial riesgo. Eso es un UEBA, User Identity Behavioral Analytics, y se debe tener dentro de un CIEM con ese. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Debo tener esa mezcla ahí. Después de eso, debo identificar quiénes son mis usuarios, dispositivos, red, aplicaciones y datos. Esos 5 componentes. Usuarios, dispositivos, red, aplicación, datos. Con eso voy a empezar a aplicar el principio de menor privilegio. Entonces ya empiezo a decir, bueno, ¿quiénes son mis usuarios? Los voy a clasificar. ¿Cuáles usuarios tengo? Riesgosos, remotos, temporales. Los dispositivos, móviles, fijos, tablets, la red, Wi-Fi, red gratuita, red abierta, inclusive si hablamos de aplicaciones, aplicaciones comerciales, aplicaciones del negocio, aplicaciones propietarias, aplicaciones privilegiadas, los datos, datos de alto riesgo, datos de riesgo medio, datos de riesgo bajo, identificar y clasificar. Con base en eso yo puedo determinar la postura. La postura se define por los riesgos, dependiendo del tipo de usuario, el tipo de red que usa, el tipo de dispositivo que tiene para acceder, yo determino la postura que le defino para el acceso a los datos. Le voy a dar una postura de riesgo alto, medio, bajo, una postura que me ayuda a mí a empezar a tener acceso con menor privilegio. Y finalmente hago las acciones de aseguramiento. Esa es la segunda cosa que empezamos a tener acá. Así se hace una consultoría para empezar a definir un acceso basado en menor privilegio. Y después empezar a decirle, bueno, vamos a ver cómo podemos aplicar un CIEM en su organización. Y lo primero es identificar la nube, cuáles son las redes que tenemos nosotros, cuál es la infraestructura en la nube que tenemos, qué derechos de la nube hay, qué accesos hay, cuáles son los recursos privilegiados, y empezar a monitorear el comportamiento también en la nube, que eso me ayudaría a empezar a tener un dato, una información primera que dice, ok, yo tengo 2, 3 proveedores de nube, allí tengo tantos recursos. En esos recursos tengo un rastreo que hice, un monitoreo que digo, que encontré que estos usuarios son los que tienen derecho de acceso y lo hacen tantas veces al día. Los hacen en determinado momento. Y con base en eso empiezo a definir, listo, el principio de menor privilegio. De acuerdo a lo que como identifiqué usuarios, identifiqué recursos, identifiqué dispositivos, voy a identificar cuál es el riesgo. Y el riesgo depende de qué tan privilegiado es ese recurso en la nube que yo tengo. Si es algo que es muy vital para mí, yo le pongo un riesgo alto y empiezo a definir cuál es esa gestión de privilegios. ¿Eso qué quiere decir? Ya no van a acceder cada vez que quieran. Ahora en adelante voy a pedirle a mi persona que pase por una plataforma y esa plataforma es la que te va a autorizar el acceso a mi recurso privilegiado. Ya no van a hacer un acceso directo haciendo un PuTTY, si es un recurso de Linux, o haciendo un acceso tipo terminal server, si es un recurso Microsoft, sino que ya eso se elimina de la mitad y ya pasa por una plataforma para decirle, yo te autorizo el acceso. ¿Sí? Eso es lo que se debería hacer en este momento. Y empezar a cumplir el ciclo de vida de un CIEM, que si lo vemos aquí rápido, es detección de identidades de acceso, correlación de los derechos. Entonces yo empiezo a hacer una correlación de, bueno, qué tipos de accesos tengo, quién está accediendo, visibilidad de qué tipos de los derechos que tengo, optimización, encontrar la mejor ruta de por dónde deben acceder, lo que les decía, ya no acceden directo, sino acceden por una plataforma que les autoriza, protejo esos derechos y empiezo a hacer la detección de anomalías de quién está tratando de abusar de esos privilegios para poder hacer la remediación. Entonces, si yo tengo ya un gestor de eventos de seguridad de la información,
con inteligencia artificial aplicada, que me ayuda a tener la relación de qué posibles vulnerabilidades yo tengo y qué posibles abusos de privilegios tengo, o inclusive el análisis del comportamiento. Y aparte de eso ya empecé a colocar una plataforma que me ayuda a tener el acceso a los recursos privilegiados. Todas esas tres cosas las tengo que juntar y empezar a determinar cuál es la mejor ruta a los accesos y empezar a generar mejores, digámoslo así, protección de derechos para tener un control completo sobre ellos. Avanzando acá, esto es básicamente lo que yo les decía hace un momento. Fíjense que tenemos una recopilación de todo el estudio del comportamiento de los usuarios y identidades, sabiendo dónde están ellos accediendo. Usuarios de recursos persistentes en la nube, cuáles son los privilegios, cuál es el comportamiento, ya tengo el rastreo. Recopilo toda la información y los meto en algo que se llama ahora sí, un SIEM con S. Ahora sí lo tengo en un SIEM con S. Y ese SIEM con S es el que me va a empezar a decir, ojo con este usuario, ten cuidado con este recurso. Están accediendo en horarios no laborales. Están intentando acceder desde una ubicación que nunca accedían antes. Están descargando más archivos de lo normal. Están cambiando estos otros archivos. Están editando estos otros. Y esto lo están haciendo en Azure, en Amazon, en Google. Evaluar cuáles son los riesgos y empieza a remediar. Entonces ya le digo, no, mire, este usuario es un usuario potencialmente riesgoso. Le quito acceso. ¿Sí? Todavía no hay un problema, pero es un problema potencial en este momento. ¿Listo? Finalmente, ¿por qué es necesario un SIEM? Básicamente aquí hay diferentes razones de por qué es necesario un SIEM, pero para mí lo más importante es tener un control completo de todos mis recursos en la nube sobre los derechos de acceso a esos recursos. Básicamente es tener una gestión de identidad de acceso combinado con un gestor de eventos de seguridad de la información, con un gestor de acceso privilegiado y con inteligencia artificial que me ayuda a analizar el comportamiento. Eso es básicamente lo que estamos hablando aquí. Y los beneficios obviamente son evidentes. Si los vemos acá son mayor visibilidad de gestión de identidades, reducción de riesgos y mejor seguridad, ahorro de costos e integración con otras herramientas de seguridad para que podamos tener todo el control de mis ambientes en la nube en un solo lugar. La idea es que esto pueda ser flexible. Yo por eso les decía al principio, no tienen que ir a comprar algo ya, pueden empezar a usar lo que ya tienen de pronto, ¿sí? Y empezar a mirar, bueno, ya tengo SIEM, listo. ¿Ese SIEM tiene inteligencia artificial? Ok. ¿Quién me está accediendo, quién me está controlando los accesos privilegiados? Si tengo esas tres cosas, miramos cómo las integro y ya empiezo a tener un control completo basado en un SIEM con C. ¿Ok? Ahí aparece otra sigla más que les quiero completar ya para finalizar, que es un SIEM versus un CSPM. Ese es otro sigla que apareció por ahí con todo el tema del multinube y significa Cloud Security Posture Management, que es la administración de la postura de seguridad que podemos hacer en la nube. Básicamente lo que estamos buscando es identificar cuál es la mejor postura de seguridad y corrección de los riesgos presentes en la nube. Ya estábamos aplicando la postura de menor privilegio con el SIEM, pero esto nos podría ayudar también un poco más. Si hablamos de SIEM, el SIEM hace la correlación de las nubes, hace descubrimiento de visibilidad, hace protección y optimización y hace análisis de postura de seguridad, junto con el registro de informes y derechos de acceso a los mismos. En el CSPM no tiene necesario, o sea, no estoy diciendo que lo cambien, sino que lo complementen si es necesario. Porque con el CSPM vamos a tener un monitoreo más continuo sobre todos los recursos, vamos a hacer un seguimiento de todos mis recursos que tengo en la nube, gestión de respuesta a incidentes, ¿sí? Un SOAR podríamos empezar a tener acá, y identificar los riesgos que podríamos llegar a tener allí. Entonces, la mezcla de estos dos componentes, de estas dos estrategias, de estos dos conceptos, me ayudan a asegurar más mi ambiente multinube, me ayudan a ser un poco más seguro y me ayudan a ser más competitivo. Recuerden que hoy en día se traslada la seguridad a ser más competitivo. Las empresas hoy en día cuidan más su imagen que su dinero, por decirlo así, porque el dinero puede que se pueda recuperar ante una pérdida, algo que se hizo mal, pero la imagen, ¿qué tan difícil es recuperar la imagen? Puede llegar a costar más dinero, puede llegar a costar más tiempo o inclusive puede llegar a destruir el negocio completamente. Por eso siempre digo yo, hay empresas grandes en el mercado como Toyota, como empresas de marcas que dicen fácilmente, hey, traigan todos sus vehículos, son 1,000, 2,000, 3,000, yo te los cambio. No importa, detecté una falla, yo te los cambio. ¿Qué está cuidando ahí? Su imagen corporativa. Y la imagen corporativa se daña por temas de ciberseguridad hoy en día. Cualquier empresa que cae, por ejemplo, hace poquito hubo el caso de FX en Colombia, ustedes lo escucharon, ¿cierto? Un proveedor de servicios en la nube para empresas de gobierno, fue atacado por ransomware.
¿Qué pasó con esa empresa? Tuvo una sola falla para mí, que es un control de acceso privilegiado, pero en medio de todo ellos hicieron todos sus esfuerzos para controlar todo, solo que su imagen ahorita está muy deteriorada y el problema ahorita es recuperar esa imagen, ¿sí? Entonces empezar a controlar todo esto sería vital para evitar eso. Muchísimas gracias a todos y los invito a nuestro stand si tienen alguna duda. Gracias nuevamente. Permiso. Muchas gracias, Wilson. Gracias, como siempre, por tu participación.